si bien en un primer momento vos podés decir, che, entonces ahora el dólar tiene más espacio para subir, porque la banda va a quedar más alta, sí, pero si entran mucho más dólares porque se cumplió lo que el mercado estaba pidiendo para traer los dólares, está bien, el techo de la banda es más alto, pero tal vez vos tenés también un flujo de ingreso de dólares significativo que te tira el precio para abajo. Entonces, que la banda sea Mm, más alta no significa necesariamente que el dólar se vaya a chocar contra el techo de la banda. Si no hay una convalidación de emisión monetaria en función de ese aumento del dólar, ponele, te sube la luz porque aumentó el dólar, pero entonces no hay una suba de salarios igual a esa suba. Entonces vos vas a pagar más luz y no vas a tener mm, plata para comprar bananas y entonces la banana va a tener que bajar porque si no se va a fundir el que vende bananas. mm, Entonces está bien, claro. sube uno y baja el otro. Así que primero habría que ver si se produce la suba del dólar efectivamente. Y explícanos qué significa esto. Bueno, concretamente que actualiza el sistema de bandas, ya no va a ser a una tasa fija de 1% mensual, como era desde abril, en el Sí. inicio de este esquema lanzado en conjunto con el acuerdo con el Fondo Monetario. Y eso es lo más importante. Y lo segundo más importante son dos cuestiones, ¿no? Porque el resto habla más sobre lo mismo, este documento de 3 páginas, es que el Banco Central se compromete a hacer una compra preanunciada de dólares, que va a ser también móvil, o sea, no va a ser una cantidad fija, se comparaba mucho con lo que hace Chile, que compra 20 millones por día, sino que en este caso lo que van a hacer es apuntar a comprar el 5% del volumen operado en el mercado. Ah, ¿No? Se mira, o vienen sea que sí o sí va a operando, ir acumulando reservas. claro, no importa si está en el piso, techo de la banda o en Mm, donde esté, sino que va a comprar al 5%. Y es muy interesante porque es como que concilia eh, las miradas, las dos miradas que había, la del mercado y los acreedores institucionales y la del gobierno, cuando dialogaban o debatían siempre en diferido, ¿no? Porque nunca había una oportunidad en la que sí. el gobierno debatía, digamos, públicamente estas cuestiones, pero uno podía leer los informes de los bancos internacionales, uno podía leer o ver las críticas del Fondo Monetario respecto del rumbo del programa y las respuestas del gobierno. Y en estas soluciones se incorporan ambas cosas, porque, Claro. po- por ejemplo, el hecho de que se compren reservas por el 5% del volumen operado tiene que ver con que Caputo decía, si salimos a comprar dólares en un mercado tan ilíquido, vamos a hacer subir el precio porque hay muy Mm, poco negociado hoy en día. Entonces salimos a comprar, ponele que quieren que compremos 20 millones como Chile, y capaz esos 20 millones son mucho en un día de baja claro, negociación. Entonces, si es claro. porcentual, si hay baja negociación, hay baja compra, y no presiona el precio. ¿Me explico? Y Sí, algo claro. parecido Entonces, lo de las bandas. mm. Ahora, esto que vos decías recién que ya no va a Mm. estar más al 1%. Entonces, ¿a cuánto va a ir ese ritmo? ¿Va a ir en sintonía con la inflación? Exactamente, a la inflación de 2 periodos anteriores. O sea, del mes anterior, no, Ah, el ok, anterior. ok. Va con O sea que ese lo que debemos diferido. esperar es una suba del dólar. En un primer momento sí, por una expectativa, pero vos ten en cuenta esto. Hoy eh, hay el principal motivo por el cual no entran dólares a la Argentina por la cuenta capital, es decir, que todos los dólares financieros que podrían entrar, comparémoslo con el periodo de cuando Caputo estaba de secretario de Finanzas, que colocó 25.000 millones de dólares, 26 2016 y 2017, perdón. ¿No? Y la Argentina acumuló reservas por la cuenta capital, que es lo que Caputo plantea hacer ahora. ¿Por qué esos dólares no vienen? ¿Por qué cuando salió a buscar la semana pasada la licitación, el nuevo bono, hubo tan poco apetito? Bueno, por estos reparos que tenía el mercado con lo de las bandas cambiarias y la no acumulación de reserva del central. Claro. Entonces, si bien en un primer momento vos podés decir, che, entonces ahora el dólar tiene más espacio para subir, porque la banda va a quedar más alta, sí, pero si entran mucho más dólares porque se cumplió lo que el mercado estaba pidiendo para traer los dólares, está bien, el techo de la banda es más alto, pero tal vez vos tenés también un flujo de ingreso de dólares significativo que te tira el precio para abajo. Entonces, que la banda sea Mm, más alta no significa necesariamente que el dólar se vaya a chocar contra el techo de la banda. Claro, claro. que va a quedar un dólar tal vez más por debajo del techo, que es lo que no estaba pasando, que la banda inferior prácticamente está de adorno. Sí, eso va a seguir pasando,
porque está demasiado abajo y ni siquiera le conviene al gobierno Claro. que vaya ahí el dólar, ¿no? Creo que en realidad lo que tenemos es un esquema de techo. El piso no existe, Mm, ¿no? Es irrelevante. total. Entonces, no tiene ni sentido evaluarlo. Pero ahora lo que Sí, es debería verdad. pasar es que se habilite una baja adicional del riesgo país, Mm, ¿no? Porque justamente cuando uno se preguntaba por qué el riesgo país se queda estancado en 630, mm, 650, de la misma manera que pasó a partir del acuerdo con el fondo en abril, mayo, sí. junio y antes de entrar en la etapa de las elecciones, volvió a Tiene que este ver con nivel y se esto. volvió a estancar, tenía que ver con eso. Entonces ahora la pelota queda del lado del mercado Claro, para que los bonos argentinos suban. Más o menos es una suba de entre un 10 y un 20%, depende claro. cuál de los bonos que tendría que producirse para que el riesgo país vaya Mm, a una zona donde el mercado pueda refinanciar a la Argentina en los próximos vencimientos, ya con ley internacional, no con ley local solamente, y entonces ahí se produzca el círculo virtuoso financiero que es refinanciación de la deuda, entrada de dólares por la cuenta capital, estabilización cambiaria mm. mediante ese ingreso de dólares y bueno, entonces baja de la Y tasa de yo, interés, baja de la inflación, etcétera. ¿y esto lo podrías aprovechar de cara a los vencimientos de enero? ¿Llegás? Si todo sale bien, digamos, y el mercado reacciona bien. Por ejemplo, acá Gonzalo ya tira el AL30, ya está arriba, por ejemplo. Sí, sí, están subiendo. Mirá, los bonos tendrían que subir y, por ejemplo, un 10, 15 o un poquito más de porcentaje en el cortísimo plazo, no sé, esta semana, ponele, porque encima vos tenés la semana que viene con la Navidad y la otra con el Año Nuevo que te caen miércoles y jueves. Sí, Entonces, te cortan ahí la Sí, tenés semana asueto de menos bancario. días. Claro, no te claro. quedan días hábiles. Entonces tendría que haber una voladura, no sé, de acá a esta semana, de ese número que les digo, que es bastante ambicioso, para que uno pueda pensar en ese refinanciamiento para enero. Lo Sí. veo difícil, porque los bonos, está bien, están subiendo con la noticia 1,5%, no Mm. 15%. No, no, Ahí, claro. ahí, Aparte es muy pronto y siempre la segunda quincena de diciembre es como casi una quincena fantasma, para decirlo así. Sí, Y total. también te preguntan, yendo más al bolsillo del día a día, esto te lo pregunta Rodrigo, si va a haber el famoso pass-through a precios, a productos entonces, ¿no? Algo que hasta ahora no está ocurriendo, pero también es verdad que el dólar está un poco planchado y si se llega a dar en la primera etapa una suba del dólar, si esto podría llegar a trasladarse a precios. bueno, donde puede trasladarse a precios es en los servicios públicos, especialmente, Mm, porque si se produce una suba del dólar mayorista, eso debería trasladarse directamente al costo de los servicios públicos. Pero te lo claro. voy a responder porque el pass-through es algo teórico. Obviamente que es una manera de explicar un fenómeno y desde el punto de vista del gobierno no existe tal fenómeno, sino que los precios suben por otras cosas, simplemente porque si no hay una convalidación de emisión monetaria en función de ese aumento del dólar, ponele, te sube la luz porque aumentó el dólar, pero entonces no hay una suba de salarios igual a esa suba. Entonces vos vas a pagar más luz y no vas a tener plata para comprar bananas y entonces la banana va a tener que bajar porque si no se va a fundir el que vende bananas. Mm, Entonces está bien, claro. sube uno y baja el otro. Así que primero habría que ver si se produce la suba del dólar efectivamente o pasa lo que les digo, de que entran dólares por la cuenta capital que hacen que el precio se mantenga estable o baje y entonces está bien, la banda es más alta, pero no necesariamente el precio del dólar se va al techo, sino que se mantiene estable por un mayor ingreso de dólares. Eso podría ser que directamente esto no se traduzca en una suba de dólar. Y después, si sí se produce la suba de dólar y el gobierno sigue en la misma tesitura respecto de la emisión monetaria, lo que vas a tener es más caída del consumo producto de la suba de menor ingreso disponible, porque te suben los servicios, Claro. te sube el Productos gas, la luz masivos, por la digamos. suba del Consumo dólar. masivo, perdón. Claro, o sea, los servicios, el costo fijo de las familias aumenta, siempre pensando en que si subió el dólar, si subió, aumenta el costo fijo y hay menos ingreso disponible para comprar otras cosas, entonces, bueno, sube una cosa y la otra no, y entonces no se produce una suba generalizada de precios, ¿no? Mm.
No, Eso es lo que debería pasar, digamos, dentro del plan del gobierno. No es una predicción mía ni nada, pero creo que es lo que te respondería Caputo si le preguntás. Claro. Claro, sí, 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 sí. cierto. ¿Cómo lo lees vos, ¿no? En términos económicos, bueno, incluso políticos, ¿no? Que se haya tomado esta decisión cuando, viste que varias veces, Ticho, se le había consultado al gobierno por esto y se venía mencionando que después de las elecciones iba a haber un cambio en el esquema de bandas, pero el gobierno lo negaba, lo negaba siempre, ¿no? Que no se iba a modificar, o trataba de tirar la pelota afuera, ¿no? Sobre este tema. Y finalmente termina ocurriendo. ¿Por qué crees que se termina tomando esta decisión? Bueno, en primer lugar, me parece que es muy positivo que haya pasado desde un punto de vista primero del pragmatismo o dogmatismo, que no tiene que ver Mm, con el dogmatismo de un libro de economía específico, sino con el plan del gobierno, porque el gobierno es pragmático en sus prácticas, o sea, no es que es solo libertario o solo una cosa, ¿no? Tiene el cepo, pero tiene otra, o sea, tiene una mezcla que uno no puede decir que es dogmático de, no sé, Milton Friedman o un libro solo de los que le gusta claro, a Milei. Tiene una mezcolanza, pero sí, muchas veces el mercado lo ha visto como dogmático en cuanto a su propio plan. Tipo, este es mi plan, mm, que tiene un crisol de referencias de autores económicos, pero me lo critican y no lo cambio, no me importa. sí, Me muestran cosas que refutan el éxito de mi plan y no me importa, sigo con mi plan, como si fuera medio cabeza dura respecto a su propio plan. Y en este sentido, eh, haber conciliado el diagnóstico con el mercado y los acreedores, que el propio Fondo Monetario lo venía reclamando de manera siempre muy polite, el Fondo Monetario, ¿no? La última vez, Ujú. Julie Kosak pidiendo una política más ambiciosa, llamó de acumulación de reservas. Bueno, finalmente el gobierno cediendo y diciendo, vamos a hacer algo en línea con lo que ustedes estaban pidiendo, mercado, Fondo Monetario. eh, sí, Sí. nos encontramos en el medio. Sí, vamos a acumular reservas no por una cantidad fija, por una cantidad móvil en función de la liquidez del mercado. Las bandas no van a estar más a tasa fija del 1%, pero no vamos a liberación total, que es lo que muchos querían. claro, Está bien, lo subimos por inflación, entonces no puede haber más un atraso cambiario. mm, Eso no va a pasar porque en el peor de los casos el dólar va a subir con la inflación y entonces la competitividad de ese tipo de cambios se va a mantener igual en el peor de los casos. Entonces mm, es como nos encontramos en el medio entre lo que quería los acreedores y lo que quiere el gobierno y me parece que más allá de las implicancias prácticas que acabo de escribir, el gesto de reconocer que lo que pedía el mercado y las instituciones estaba bien y ceder y aplicarlo, muestra la cintura del gobierno de no quedarse clavado dogmáticamente en su propio plan, que yo creo que esa era una muy mala señal que daba el equipo claro. económico. Es una anticipación a la visita del FMI, que sabemos que Mm. va a tener que haber un segundo waiver necesariamente. Es una forma de decir, ok, dame el segundo waiver, pero yo voy cambiando la estrategia. Sí, que venía poniendo el ojo sobre las reservas y en que el gobierno tenía que hacer más, ¿no? Para asegurarse de esas reservas. Sí, hay dos cuestiones de timing, yo creo, a destacar. Una tiene que ver con lo del Fondo Monetario, porque una cosa es que te den el waiver, pero vos en el motivo por el cual incumpliste te dieron el waiver, no estás de acuerdo. ¿Entendés? Vos no aceptás. Es como que vos vas a perdonar a alguien, ¿no? Porque hizo algo malo. No es lo mismo que ese otro diga, es verdad, hice algo malo, me perdonaste, y otro que diga, no, yo no hice nada malo. Para mí yo hice Mm, todo bien. Y Claro. yo te voy a perdonar así. O sea, al fondo, entiendo que te diga, te doy el waiver, pero vos no podés seguir profundizando el error por el cual te tuve que dar el waiver, que es ignorar la meta de acumulación de reservas. Entonces, está bien, claro. ahora nos van a dar el waiver, pero empezamos a acumular reservas. Entonces, es una cuestión de proyectar hacia adelante y en algún momento Argentina va a poder cumplir la meta, que supongo también que el fondo va a bajar la meta de acumulación, porque de nuevo, pasa como en la revisión anterior, que se volvió absolutamente incumplible, ridícula la meta. Sí, No va a sí, comprar sí, sí. Argentina 16.000 millones de acá a, no sé, 6 meses. No tengo el número exacto, pero es incumplible ya la meta. Entonces, supongo que va a haber waiver,
y va a haber recalibración de la meta, pero Argentina da este paso. Me parece que ahí hay una negociación. Y otra cosa, que es que me parece que tal vez lo que le terminó de dar el empujón a Caputo para hacer este cambio es el dato de inflación de la semana pasada, que es, creo, no sé si fue el 7º consecutivo de aumento, salvo por 2 meses que dieron 1,9, pero la verdad es que todo este debate de que si la banda estaba bien o estaba mal, yendo al 1%, y podían todos hablar mucho al respecto, la realidad se lo iba a terminar llevando puesto, porque vos tenías la banda al 1% y la inflación, que en mayo fue 1,5%, ¿no? En mayo empezó el programa, ¿no? Se lanzó en abril. El techo de la banda subía al 1 y la inflación dio 1,5%. Entonces fue, bueno, van a converger pronto. Y entonces el programa de bandas va a andar perfecto. Claro. La inflación hizo 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2, 2, Claro, 1, desde 2, que 2, 2, arrancó no paró de subir. ¿viste? Y entonces así Claro. ya está. O sea, la propia realidad se iba a llevar puesto el esquema de bandas. Entonces me parece que el dato de inflación que salió en 2,5 ya dejó en evidencia que era insostenible, que si lo seguían manteniendo así, Sí, sí, iba a sí, terminar sí. mal.